Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del seminario especializado en Derecho Minero. En esta sesión se tratará el tema marco legal y regulaciones en la industria minera, que estará a cargo de la doctora Lucila Barja. La doctora Lucila Barja es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres y cuenta con estudios de especialización en Derecho Minero y Gestión Ambiental por la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad San Martín de Porres, ESAN, y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Además, ha sido asesora legal en la firma Mont Group, en el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Doctora, extenderle una noble bienvenida y un enorme agradecimiento a nombre de Biloyer por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este seminario especializado en Derecho Minero. Estamos muy contentos por eso y estamos seguros de que será una sesión valiosa, provechosa para todos los participantes. Les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias. Por la presentación. Gracias a todos también por estar presentes hoy día y poder compartir esta ponencia sobre el marco regulatorio en temas mineros, en materia minera, que es muy importante y que tener en cuenta para para la ejecución propia de la actividad minera o para el desempeño profesional también, ¿no? En este rubro. Permítanme compartir ahí la presentación. No sé si se puede apreciar bien. Casi quitar esto. Listo. Sí la pueden apreciar bien, si pueden confirmarme. Sí, doctora, sí, perfectamente. Excelente. Gracias. Bueno, en efecto, el tema que nos convoca hoy día es el marco regulatorio del sector minero. Voy a dar aproximaciones, la mayor cantidad de aproximaciones en materia minera. En materia regulatoria, como ustedes bien saben, hay bastante extensa normativa eh, que regula esta materia. Entonces, he tratado de considerar la data o la normativa más importante, ¿no? De considerar en este caso. Para empezar, unos breves comentarios sobre la importancia de la minería en el Perú. Como ustedes saben, la actividad minera es una actividad que destaca en nuestro país. Nosotros somos principales productores de oro y también de cobre. En efecto, esto ha sido recogido por nuestra normativa, en específico por la Ley General de Minería, que especifica que esta industria minera es de utilidad pública y que la promoción de inversiones mineras también es de interés nacional. Entonces, el Estado trata de promover, evidentemente, la ejecución de proyectos mineros, tanto de exploración, de explotación, y es muy importante esto para sostener nuestra economía, ¿no? En efecto, la data sobre los beneficios que involucra la actividad minera en nuestro país no es reciente. Esto ya viene desde épocas históricas, desde la época precolombina, en la época precolonial y colonial, y en efecto, en la actualidad se sabe de que el impacto de la minería provee o permite que nuestro PBI tenga un alto porcentaje, ¿no? En participación, sobre todo en este sector. Es un motor evidentemente fundamental para nuestro crecimiento económico. Desde 2005 incluso representaba el 12.7% del PBI total del país y actualmente estamos en aproximadamente un 14%. Y es una de las actividades económicas que están relacionadas con la alta inversión extranjera directa, ¿no? Que de hecho representa el 22%. Entonces, estos datos son importantes de considerar y, como les comentaba, Perú se encuentra en el top 10 de producción de cobre. En sí, en Latinoamérica es uno de los principales productores de minerales del planeta y, en efecto, sobre todo en cuanto a exportación de hierro, oro y cobre, ¿no? Entonces, es muy importante considerar la importancia la importancia de la actividad minera en nuestro país. Incluso el Instituto Fraser ha señalado en la última publicación que Perú se viene recuperando en cuanto a la competitividad minera y en efecto supera a Chile, esto es en cuanto a la publicación de mayo del 2023.
y se sabe muy bien de todas las noticias que nosotros podemos observar día a día sobre sobre la importancia que representa la ejecución de proyectos mineros para poder eliminar brechas, ¿no?, socioeconómicas en nuestro país también, ¿no? La generación de empleo y la eliminación o la reducción de la pobreza en en los departamentos que tienen mayor porcentaje o índice de pobreza en el país. En efecto, bueno, ya yendo a la materia, nos vamos a referir al marco regulatorio principal o más importante que regula la actividad minera, partiendo de la Carta Magna, la Constitución Política del Perú, la cual, y bueno, luego de ello la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales, hasta llegar hasta nuestra Ley General de Minería, ya ahora en un texto único ordenado, ¿no? A fin de que contempla tanto a qué se deben considerar como actividades mineras, cuáles son aquellas actividades mineras que se desarrollan en forma libre o bajo un sistema de concesión, cómo se lleva a cabo un procedimiento ordinario para obtener un título de concesión minera, la promoción de las inversiones, la regulación sobre los contratos mineros, medio ambiente, seguridad y también disposiciones en materia de seguridad e higiene minera, ¿no?, que ahora se denomina como seguridad y salud ocupacional minera. Y bueno, también algunas precisiones sobre la Ley General del Ambiente. En efecto, si nos vamos a la famosa pirámide de Kelsen y podemos ubicar allí, digamos, desde la norma principal hasta las normas reglamentarias, podemos, como comentábamos, partir de la Constitución Política del Perú, luego por la Ley Orgánica, la Ley General de Minería, incluso las disposiciones del Código Civil, que precisan algunos alcances sobre la ejecución de actividad minera o la definición de recursos minerales, así como los reglamentos, ¿no?, que ya en efecto van a considerar los procedimientos que se deben de seguir, los requisitos y ya disposiciones, como sabrán, más específicas. Sobre la Constitución Política del Perú, en efecto, el artículo 66 establece, ¿no?, que los recursos naturales son patrimonio de la nación. Eh, Señala también que el Estado es soberano en su aprovechamiento y que va a ser ya por ley orgánica que se van a fijar las condiciones tanto para la utilización como para poder otorgarlo a particulares, como en el caso minero a través del sistema de concesiones. Y en efecto, esta concesión otorga un derecho real. ¿Qué se entiende por recursos naturales, no? Los recursos naturales, o sea, se entiende, perdón, de que los recursos naturales son patrimonio de la nación porque en efecto pertenecen a todos y cada uno de los ciudadanos peruanos, pero a su vez ninguno de nosotros, ni siquiera el Estado, puede disponer en forma exclusiva de estos recursos. Entonces, para poder entender qué se debe considerar, a qué se debe considerar recursos naturales, debemos de partir de esta definición, que son aquellos que forman parte de la naturaleza y que tienen una utilidad actual o también puede ser potencial para el hombre, ¿no? Y que finalmente van a poder ser pasibles de satisfacer necesidades del ser humano, quien va a ejecutar la actividad para aprovecharlo. En efecto, el Tribunal Constitucional se ha ya pronunciado al respecto y señala que esta consideración o esta calificación como patrimonio de la nación de los recursos naturales obedece a que la explotación no puede ser finalmente separada del interés nacional, ¿no? Y proscribe que en efecto sea exclusivamente utilizada para particulares, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice ya la Ley Orgánica para el Aprovechamiento de Recursos Sostenibles, que finalmente está contemplada o a la que hace remisión la Constitución Política del Perú? Nos establece de que todo componente de la naturaleza puede ser aprovechado por el ser humano y define, perdón, a los recursos naturales como aquel componente de la naturaleza que puede ser susceptible de ser aprovechado por el ser humano y que también va a tener un valor actual o potencial, como mencionamos previamente. Entonces, hay distintas leyes orgánicas que van a regular determinados recursos naturales. En el caso eh, de la ley de los recursos minerales, la ley específica o la ley ya especial
a la que hace también remisión a su vez esta ley orgánica es la Ley General de Minería. En cuanto a la clasificación de los recursos minerales, existen aquellos que son renovables, que se autorrenuevan o autodepuran, y aquellos que también no lo son y se agotan con su propio uso, ¿no? Es decir, durante el proceso que se vaya de extracción, de transformación, el proceso que se siga para poder aprovechar finalmente el producto final que se pueda obtener de esa explotación del mineral o del recurso mineral, va a agotar con este uso a ese recurso, ¿no? Y además pueden ser reutilizables como los metales recuperables o no reutilizables como los minerales, por ejemplo, de rocas, combustibles fósiles. Ahora, ¿qué nos dice? Ay, perdóname, quiero mover esto. ¿Qué nos dice también esta ley orgánica? Nos establece de que los derechos, como comentaba, para aprovechar estos recursos naturales se van a fijar en una ley especial, en una ley particular, y esta ley especial en este caso es la Ley General de Minería, ¿no? No obstante, se precisa también que el Estado va a conservar el dominio sobre estos recursos, ¿no? Y también no solamente sobre los recursos, sino también sobre los frutos y productos, en tanto ellos nos hayan concedido por algún título a particulares. Entonces vayamos a lo que nos establece nuestra Ley General de Minería. Nuestra Ley General de Minería nos precisa actividades, cuáles son las actividades mineras que debemos nosotros considerar. En efecto, se encuentran allí el cateo, ¿no? La prospección, la exploración, la explotación, la actividad de beneficio y también la de labor general y transporte minero. Finalmente, la de comercialización, que es una actividad libre, tanto interna como externamente. Ahora, las actividades que son libres son las de cateo de prospección y de comercialización, no obstante, las que sí se van a encontrar sujetas o bajo un régimen de concesiones, es decir, la persona natural o jurídica que quiera ejecutar estas actividades deberá seguir un procedimiento determinado y obtener una autorización de parte del Estado que lo faculte a ejecutar esta actividad. La actividad de exploración finalmente va a tener como finalidad poder determinar las reservas de minerales que puedan existir en determinada área, ¿no? La actividad de explotación en sí misma, que va a comprender tanto el desarrollo como la explotación del mineral, la de beneficio, que donde se van a ejecutar procesos, ¿no? Ya sea metalúrgicos, siderúrgicos, eh, también por ejemplo, de chancado, de preparación mecánica, ¿no? Para poder obtener finalmente un concentrado mineral, el cual posteriormente va a ser comercializado, así como actividades de labor general y de transporte, ¿no? Ahora, ¿qué define la norma como concesión minera? ¿O qué establece la Ley General de Minería sobre qué debemos entender por una concesión minera? La normativa especial lo que nos señala es que esta concesión minera va a otorgar a su titular un derecho de exploración y explotación de recursos minerales. Pero esto va a estar circunscrito dentro de un sólido de profundidad indefinida, que finalmente va a estar delimitado por un plano, ¿no? Que comprende, cuyos vértices van a estar identificados por unas coordenadas, ¿no? Que en este caso actualmente manejan las coordenadas en el sistema WGS84. Es importante considerar que esta concesión minera es un inmueble que es distinto y separado del predio donde se encuentra ubicado. Pasa que muchas veces confundimos la autorización que se otorga sobre el área donde se pretende ejecutar la actividad de explotación o de exploración, por ejemplo, con la propiedad del terreno superficial. Y en efecto son dos cosas distintas, y para cada una de estas, tanto para ejecutar la actividad de explotación se debe seguir un procedimiento ante la entidad competente, ante la minera competente, pero para la obtención de autorización de derecho de uso sobre el terreno superficial o adquirir quizás la propiedad sobre el terreno superficial, se debe de considerar la regulación propia del Código Civil, o en caso de comunidades campesinas o nativas, se deberá contemplar lo dispuesto en la Ley 26505, ¿no? Que regula ahí algunas precisiones respecto a cómo adquirir este tipo de predios, en caso se traten de comunidades, ¿no? Ahora es importante considerar que las concesiones son irrevocables. Una vez que te otorgan el título de concesión minera,
el Estado no te lo puede poder revocar, no puede, y aquí digamos, en términos coloquiales, quitarte el derecho que te otorgó. eh, Esto siempre y cuando puedas tú demostrar o acreditar que has cumplido con las obligaciones de pago para mantener vigente. En este caso, encontramos como estas obligaciones al pago del derecho de vigencia o la penalidad correspondiente. Su pago de derecho de vigencia es un pago que se efectúa todos los años de acuerdo al hectareaje que se tiene y de acuerdo a la calificación también del titular de actividad minera. Y el pago de la penalidad es un pago que se efectúa cuando no ha cumplido el titular con la producción e inversión mínima que establece la Ley General de Minería también. Ahora hay unas características principales respecto a la concesión minera, que es exclusiva, porque en efecto se puede oponer a terceros y estos terceros no pueden realizar actividades mineras ni de exploración ni de explotación u otra actividad minera dentro del área otorgada, ¿no?, en el título de concesión minera. Tienes prioridad, tienes exclusividad para poder utilizar esa área. Asimismo es registrable, ¿no? La concesión minera que se otorga va a dotar de seguridad jurídica al titular de la misma y también permite que pueda ser inscrita en registros públicos. Hay un registro de derechos inmuebles donde se registra y también puede ser hipotecada incluso, ¿no? También es irrevocable conforme lo que le señalaba previamente, en tanto cumpla con las obligaciones que establece la ley también para mantener su vigencia, ¿no? Y se otorga a plazo indeterminado, no fenece en determinado periodo, ¿no? No está sujeta a un plazo de duración. Entonces, en tanto cumplas con las obligaciones que establece la normativa, no, el Estado no puede revocar el título de la concesión minera, ¿no? Ese es por ejemplo, acá se muestra gráficamente cuál es la diferencia entre el terreno superficial y el área otorgada en el título de concesión minera, ¿no? Y como señalábamos que considera un sólido de profundidad indefinida, ¿no? Y que está debidamente identificada en un plano con los vértices correspondientes en coordenadas en WGC 84. El terreno superficial, como verán, es distinto de la concesión minera. Entonces, aquel que quiera ejecutar actividad minera deberá obtener un derecho de uso sobre el terreno y además deberá obtener un título de concesión minera para poder formalmente señalar de que tiene un derecho para explorar o explotar determinada área otorgada por el Estado. Bueno, y además de lo establecido en la ley especial, también tenemos normativa desarrollada por el Código Civil o algunos artículos que dan cuenta de lo señalado, de lo que debemos considerar para la ejecución de una actividad minera, ¿no? El Código Civil sí te precisa de que el derecho de propiedad no va a comprender la propiedad sobre yacimientos mineros, como los comentaba, como lo que establece también la Ley General de Minería. Son, son dos temas distintos. Tú tienes un derecho sobre el área concesionada y aparte vas a tener que obtener un derecho sobre la propiedad, sobre el terreno superficial. Asimismo, señala cuál es la categorización de las concesiones mineras. Están catalogadas como bienes inmuebles, ¿no? Y también te establece que las partes integrantes y accesorias de las concesiones mineras también van a formar parte de la misma, ¿no? Bueno, ¿qué otras obligaciones te establece también la Ley General de Minería? Como les comentaba, hay una obligación de trabajar en el área concesionada, ¿no? Y para ello, el titular de actividad minera deberá invertir, ¿no? Para poder producir sustancias minerales. Entonces, la Ley General de Minería te obliga a trabajar esa área otorgada bajo un título. También, como señalábamos inicialmente, esta industria, es importante considerar que esta industria es de utilidad pública, ¿no? Y la promoción de estas inversiones también es interés nacional. Las características acá se encuentran ya sintetizadas. Por ejemplo, otorga un derecho de exploración y explotación de los recursos minerales concedidos, es un inmueble distinto y separado del predio. Las partes integrantes y accesorias de la concesión también siguen la misma condición
de la concesión, es decir, un bien inmueble. También las sustancias en que pueden ser otorgadas son las sustancias metálicas o no metálicas y la extensión que puede variar, ¿no? De una cuadrícula a 10 cuadrículas, ¿no? De 100 a 1000 hectáreas. Y así puede incluso una persona natural jurídica formular más varias concesiones mineras sin ningún problema. Ahora, en cuanto a los reglamentos que ya van a establecer los procedimientos, por ejemplo, para la obtención del título de la concesión minera, para la aprobación de una unidad de la constitución de una unidad económica administrativa, para la aprobación de un fraccionamiento, para la aprobación de una división de una concesión minera, o también para la autorización de inicio de actividades de exploración, explotación, beneficio, entre otras, o modificaciones incluso de estas autorizaciones, se encuentra en el Reglamento de Procedimientos Mineros, que inicialmente fue por mucho tiempo el Decreto Supremo 01892M, pero que actualmente ya desde el año 2020 ha variado al decreto, se emitió un nuevo reglamento que es el Decreto Supremo 020-2020M. En cuanto al reglamento de títulos pertinentes, sí, este todavía sigue siendo el Decreto Supremo 0394M, que establece algunas disposiciones específicas sobre el tema de pagos, sobre algunos temas de fraccionamiento de las concesiones, consideraciones adicionales sobre acreditación de pagos de derecho de vigencia, emisión de certificados de evolución, entre otros, ¿no? Que también es importante considerar que aun cuando esta normativa es bastante antigua, todavía sigue vigente en muchas de sus disposiciones. En cuanto al procedimiento ordinario minero, lo he considerado en este esquema para poder señalárselo en forma resumida, ¿no? Por ejemplo, parte de la solicitud de un petitorio minero, cuyas características van a ser evaluadas tanto legal como técnicamente, que finalmente va a ser publicada mediante un cartel, estos datos principales de la concesión minera, ¿no? Por ejemplo, el área, quién lo solicita, ¿no? Las coordenadas, ¿no? La zona donde se ubica. Estos datos principales podrán dar cuenta a otros terceros en que tengan, por ejemplo, algún derecho sobre esta área, de ser el caso, o que quieran oponerse al procedimiento, a poder presentarse ante la autoridad competente, que en este caso puede ser Ingemeto, puede ser gobierno regional, dependiendo del estrato por ejemplo, para pequeña minería y minería artesanal es el gobierno regional, a través de la Dirección o Gerencia Regional de Energía y Minas, y para mediana gran minería tenemos el INGEMET, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, ¿no? Entonces, cualquier tercero que quiera oponerse a este procedimiento podrá presentar allí un recurso de oposición oportunamente. Si no lo presenta igual, de todas formas, se va nuevamente a evaluar, tanto técnica como legalmente, para determinar si es que hay una actualización de la información previamente evaluada por la autoridad, ¿no? Y luego de ello recién se va a emitir el título de la concesión minera, la cual se va a publicar, ¿no? Y una vez transcurrido 15 días desde esa publicación del título de concesión minera y no se haya interpuesto ningún recurso impugnatorio, se va a entender que ese título se encuentra consentido, es decir, que ha quedado firme. Ahora, como les comentaba, hay otras obligaciones mineras a considerar y que establece la Ley General de Minería, como el derecho de vigencia, que va a abonarse de acuerdo al estrato en que se encuentra el titular de actividad minera en estos montos por año y por hectárea. Y estos pagos se efectúan entre enero al 30 de julio de cada año, ¿no? Y ahora, ¿cuál es la sanción de no efectuar esto? Si es que no efectúas este pago por 2 años, eso genera la caducidad de la concesión minera. Asimismo, tenemos ya los nuevos, bueno, no son nuevos, pero desde el año 2009 se establecieron nuevos porcentajes para cumplir con la producción mínima anual establecida en la Ley General de Minería y según los estratos, ¿no? Y estos son los nuevos montos que se deberán contemplar y que también varían de acuerdo a la sustancia que se vaya a explotar, ¿no? Tanto la sustancia metálica como no metálica. Y de acuerdo al estrato, es decir, gran, mediana minería, pequeña minería o minería artesanal.
Si no se cumple con esa obligación de producción mínima que señalé previamente, el titular deberá cumplir con pagar en estos porcentajes una penalidad, lo cual va a variar y va a estar contemplada por tramos, ¿no? Va subiendo, se encuentra ya en forma escalonada este porcentaje que se va, que considera el pago de la penalidad, ¿no? Es decir, el año 11 a 15 otorgaba el título de la concesión minera, esto va a considerar un 2% de lo que se debió pagar por producción mínima anual del año 16 a 20 igual un 5% y del año 20 al 30 un 10%. Ahora, ¿qué pasa si no se obtiene la producción mínima anual al vencimiento del año 30? Bueno, la normativa ya establece eso como un tope y te señala que desde al vencimiento de este 30º año, desde el año siguiente que se otorgó el título de concesión minera, ya va a caducar indefectiblemente la concesión minera. Ahora, también he querido considerar acá algunas precisiones sobre la consulta previa, que también eso se encuentra regulado en nuestro país y también tiene como base establecido en el convenio 169 de la OIT, y que considera el derecho a toda persona a participar, no en tanto en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación, y como derecho de participación te precisa que esto considera que toda persona puede presentar tanto opiniones o posiciones, puntos de vista, observaciones, aportes, comentarios en cuanto a procesos que determinen toma de decisiones de la gestión, tanto ambiental, así como determinadas políticas, acciones que puedan incidir sobre estas políticas y la ejecución. Y también debe ejercerse en forma responsable. Esto parte del convenio 169, como saben, de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, y que forma ya parte de nuestro marco normativo nacional, el cual fue ratificado ya en el año 93 y se encuentra vigente a partir del año 95. Ahora, ¿qué regula este convenio? Regula no solo el tema de la consulta previa, sino también cómo se deben identificar los pueblos indígenas y tribales, el uso de términos pueblos, las responsabilidades gubernamentales, el derecho constitucional y sistemas penales, de justicia, lo concerniente a tierras y territorios, recursos naturales, entre otros aspectos, como podrán ver en esta lámina. Asimismo, eh, lo que señala este convenio es que los gobiernos se encuentran obligados a consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos determinados y específicos, ¿no? A través de las instituciones competentes, cada vez que prevean o aprobar medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Entonces, es así que es muy importante considerar a qué debemos entender por pueblos indígenas originarios. Para ello tenemos criterios tanto objetivos como subjetivos. En cuanto a los criterios objetivos, tenemos aquellos que van a ser considerados pueblos indígenas originarios, aquellos que tengan descendencia directa de las poblaciones originarias del territorio nacional, estilos de vida sin vínculos espirituales e históricos con el territorio que ocupan, y que tengan en común instituciones sociales y costumbres propias, ¿no?, del área donde viven, así como patrones y modos de vida distintos a los de otros sectores de la población. Y en cuanto a criterios subjetivos, ya está la identificación o la conciencia del grupo colectivo de poseer una identidad indígena originaria. Entonces, acá podemos apreciar cuáles son las medidas administrativas y oportunidades de la consulta, ¿no? En este caso, por ejemplo, para determinados actos administrativos, como para la autorización de la actividad de exploración, actividad de explotación, beneficio y transporte minero, y esto lo gestiona la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas. En cuanto a alguna data respecto a la ejecución de estos procesos de consulta previa, podemos considerar que a la fecha se encuentran 69 procesos implementados y hay 11 procesos en curso, ¿no? En cuanto a minería, hemos podido identificar 30 proyectos mineros. Un segundito, por favor. Ya, ok. Bueno, estas son las etapas del proceso de consulta previa, parte de una identificación de la medida, la identificación de los pueblos,
la publicidad también de la medida y la información, el proceso de información donde se va a aplicar a los pueblos indígenas, la evaluación que se va a realizar ya por los pueblos de la medida administrativa y un proceso de diálogo que finalmente va a culminar en una decisión. Entonces, hay, como les comentaba, hay determinadas actividades mineras y fases, títulos que van a ser necesarios para obtener las autorizaciones mineras, así como los procesos y requisitos que se van a considerar para cada una de ellas, ya sea la exploración, la explotación o beneficio. Y esto se encuentra regulado en nuestra normativa actual. Entonces, es muy importante para el Estado promover medidas administrativas que simplifiquen esta regulación, que permitan atraer mayores inversiones y que puedan promover o que puedan finalmente representar la disminución de las brechas, como les comentaba, socioeconómicas que tenemos. Ahí me pueden escuchar. Creo que se me fue la señal y no pude retornar. ¿Aló? ¿Hola? Sí, gracias. Se me fue la señal. Bueno, como les comentaba, ¿no? Ahí no se me ve creo, ya, ¿me pueden ver allí? Ya, gracias. Bueno, como les comentaba, hay una serie de oportunidades de mejora en cuanto al tema de las medidas administrativas que se deben implementar y en efecto, el Estado tiene pendiente la aprobación de estas disposiciones, ¿no? A la fecha. Bueno, es todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Les agradezco el tiempo y bueno, que atentos si tienen alguna pregunta. Sí, doctora, muchas gracias por la ponencia. Si alguno de los participantes tiene una interrogante, puede dejarla en la bandeja de chat o en todo caso alzar la manito para darles el permiso para que puedan opinar. Buenas noches, doctora. Hola. Hola, ¿cómo Sí, está? ah, sí, doctora, una consulta. ¿Me escucha? Discúlpame que creo que tengo problemas. Doctora, la consulta es la siguiente. Sabemos que Sí, en el mundo minero, ahora eh, aló, ¿me escucha? Aló, ¿ahora me escucha? Aló, sí te escucho. ya, muy amable. Doctora, sabemos que en el mundo minero, por ejemplo,
en Arabia Saudita, si no me equivoco, en Qatar, las personas que, si no saben de petróleo, es que no son cataríes, porque hay petróleo en abundancia en esa zona de Arabia. Y también se habla del Perú. Si el peruano no sabe de minería, no es hombre peruano, porque hay mucha minería en el Perú y es bueno conocerlo. Incluso hablan desde las escuelas. Es una primera pregunta: ¿cómo nos sensibilizamos la importancia de la minería en el Perú? Pero de jardín inicial, primaria, superior, ¿no? Para decirme peruano realmente debo saber minería. Hablan en una línea y usted su opinión. Y la otra, vinculado a países como departamentos o regiones como Pasco, Cajamarca, por decir algunos, cuyo mineral en esa zona es altamente rica, pero en líneas generales estos pueblos tienen pobreza. Algunos atribuyen a la minería, otros a la mala gestión de los gobiernos regionales que no administran los canos, por ejemplo. Quizás su experiencia, su expertise nos da algunas luces al respecto sobre esas dos inquietudes, ¿no? El Perú siendo país minero, el peruano no tiene mucha información sobre la minería, ¿no? Desde los ciclos inicial hasta superior. Y la segunda, porque zonas del país como Pasco, Cajamarca, por ejemplo, tienen oro, tienen cobre, tienen plata, pero la población en sí misma no se ve reflejada con esa abundancia. Algunos lo atacan al tema minero, otros lo atacan respecto al mal gobierno de los gobiernos regionales. Por favor, su análisis. Gracias. Gracias, doctora. Aló. De Layer, por ejemplo, se fue la señal, creo. Hola, Sí, hola. en unos momentos se conecta la doctora. Listo, listo, gracias. Alberto. En efecto, Sí, adelante, doctora. es muy importante revisar, eh, y nos permite presentar proyectos de sostenibilidad para en realidad, esta importancia, la importancia de la actividad. Parece que hay problema de conexión, colega. Bueno, se va, sí creo que tenemos la señal. Se la escucha entrecortado, doctora. No puede escuchar bien la respuesta. Si podría sintetizarla, por favor. Recalcar la importancia de la actividad minera desde temprana edad. Sé de que hay planes que contemplan o currículas que están contemplando ahora la visita incluso a algunas entidades como
he visto que hay acciones de parte de la Sociedad Nacional de Minería que también realizan difusión de material educativo a determinados colegios para que puedan, o también a regiones para que puedan considerar allí la importancia de impulsar la ejecución de proyectos mineros y la importancia de la actividad minera en nuestro país, ¿no? Sobre todo siendo un país rico en minerales. En cuanto a lo segundo, sí he sido testigo de, en efecto, la, los pocos recursos de gestión económicos, presupuestales que tienen las regiones. Cuando estuve en INGEMED me tocó ir a asistir, a capacitar a diferentes regiones, a diferentes direcciones regionales de energía y minas, donde en efecto pude ver que había mucho cambio, mucha rotación en el personal que trabajaban en las direcciones regionales de energía y minas, que había falta de capacitación técnica, ¿no? También faltas de capacidades presupuestales, entonces tenían recursos muy limitados y había poca capacidad de gestión también. Entonces, en efecto, eso no, son factores que se encuentran, que tenemos que considerar porque, porque son aquellos que van a determinar que las autoridades regionales en efecto no cumplan con sus funciones como debería de ser, ¿no? Conforme a lo establecido en la normativa y que eso represente beneficios para las poblaciones aledañas, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Con mucho gusto, Alberto, de nada. Bueno, creo que nadie más tiene consultas por hoy. Sí, doctora, muchísimas gracias por haber respondido la interrogante del participante. Gracias por compartirnos su tiempo, su conocimiento. Es algo muy valioso para nosotros y para todos los asistentes el día de hoy. Y esperamos que en otra oportunidad nos vuelva a acompañar como ponente en un seminario, curso, diplomado que organice BitLawyer. Para nosotros siempre será un honor tenerla como ponente, doctora. Muchas gracias y que tenga una excelente noche. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena noche y buen fin de semana. Nos vemos Gracias. pronto. Hasta luego.